La noche era oscura y silenciosa cuando Rafael, impulsado por una curiosidad irrefrenable, se adentró en el bosque que todos en el pueblo conocían como el Bosque de las Sombras. Se decía que quienes entraban nunca regresaban, pero a sus 21 años, Rafael era más escéptico que cuidadoso. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más inquietante. Aunque la brisa había cesado, el viento, con voces apenas perceptibles, comenzaba a susurrar su nombre, Rafael. Rafael. Las hojas de los árboles, inexplicablemente, se movían, como si vibraran con vida propia. El silencio se espesaba a su alrededor, opresivo y antinatural, como si el bosque contuviera la respiración. Rafael tragó saliva, tratando de calmar sus nervios, pensando en cómo de imposible parecía todo aquello. Conforme avanzaba más, las sombras humanoides comenzaron a deslizarse entre los troncos. Cada intento de enfocarlas resultaba en su desaparición inmediata, como un juego perverso al que se sentía obligado a participar. Intentó razonar, convencerse de que todo era producto de su imaginación. Los susurros, distantes en sus inicios, se acercaban lentamente. Rafael, ven con nosotros. En la niebla que se formaba a su alrededor, figuras pálidas y deformes surgían, ocultas tras la penumbra, mostrando apenas sus formas retorcidas antes de ocultarse nuevamente. Rafael se preguntó si acaso los habitantes del pueblo tenían razón en sus advertencias. No lejos de allí, los troncos de los árboles estaban marcados con símbolos extraños, inscripciones que parecían advertirle sobre la presencia de algún peligro inminente. Sentía el impulso de regresar, pero sus pies continuaban, llevados por un deseo irracional que no entendía. Pronto, los susurros se intensificaron. Algo en el bosque daba la escalofriante impresión de que no estaba solo, y no era humano ni animal. Rafael empezó a correr, tratando de escapar, pero cada intento le conducía al mismo claro, como si el bosque estuviera vivo, jugando con su mente. En un momento de desesperación, Rafael gritó pidiendo ayuda, pero solo el eco de su voz le respondía. En ese instante, comprendió que el bosque nunca soltaba a sus víctimas, que aquellos que desaparecían se convertían en sombras que acechaban a los próximos intrusos. La criatura antigua y hambrienta lo persiguió lentamente, llevándole al borde de la cordura. Y entonces, en un final impactante, se acercó a Rafael, se fundió con él, obligándolo a cometer actos inimaginables. Mientras Rafael se retorcía por dentro, su exterior sonreía, ahora sirviente del bosque. La última escena estaba marcada por la perturbadora imagen de Rafael, ahora una sombra más de entre las muchas, acechando desde los árboles, cada paso suyo resonando con un susurro aterrador. Rafael, aún estás aquí. Cuantos más vendrían, solo el bosque lo sabía, y el pánico y desesperanza serían eternos. Aurelio siempre había sido el tipo de persona que buscaba respuestas donde demás huían. Era un explorador del más allá, o al menos así le gustaba pensar. Fue por curiosidad, o quizá por una especie de llamado ancestral, que decidió adentrarse en el bosque de Eldeglen. Las historias contadas en la aldea le advertían del peligro. Decían que una bruja antigua y despiadada poblaba sus profundidades, acechando con un odio tan viejo como los árboles mismos. Pero Aurelio no era de los que se dejaban amedrentar fácilmente. El primer paso que dio en el oscuro sendero del bosque fue seguido por una sensación inquietante. Era como si 1000 ojos invisibles se posaran sobre él, estudiándolo, juzgándolo. Los árboles parecían retorcerse en formas imposibles, con ramajes como manos noudouses. El viento susurraba palabras que se entrelazaban en un lenguaje desconocido pero claramente amenazador. La niebla densa permitía vislumbrar sombras danzantes,
figuras grotescas que apenas lograban mantenerse a la vista antes de disiparse como un mal sueño. La atmósfera crepitaba con energía antigua, y cascos de madera magullada revelaban marcas talladas de símbolos que parecían rituales olvidados. Cuando Aurelio llegó hasta un altar adornado con huesos quemados, sintió que el aire cambiaba. Ya no soplaba la brisa, todo quedó suspendido en una calma espantosa. Un hedor nauseabundo se filtró hasta sus pulmones, haciéndole doblar la espalda mientras luchaba por respirar. Fue entonces cuando la vio. La bruja se perfilaba entre los árboles, su figura curvada y anormal retorciéndose como si el mismo bosque la hubiera engendrado. Sus ojos eran vacíos pozos de oscuridad que contrastaban con una sonrisa distorsionada, inhumana. Cada línea de su rostro parecía rebelarse contra la lógica, desafiando el orden natural de las cosas. La risa de la bruja explotó en su mente, reverberando con la claridad de un cuchillo afilado. Cada vez que intentaba huir, era como si el camino mismo se doblara para llevarlo más adentro, mientras su mente era asediada por visiones aterradoras. Voces conocidas gritaban un auxilio burlón, sombras deformes lo rodeaban. La noción de su propia identidad comenzaba a evaporarse. La bruja jugaba con sus pensamientos como un niño cruel con su juguete. Ella no era apresurada, su persecución era una danza elegante, segura. El tiempo en este bosque decaía en una espiral interminable de desesperación. Finalmente, al vislumbrar una abertura en lo profundo del bosque, Aurelio creyó por un breve instante haber hallado la salida. Pero la verdad lo golpeó como el hierro frío de una guillotina, nunca estuvo perdido. Desde el principio, el bosque lo había traído hasta ella. Era el alma que la bruja había estado esperando, el sacrificio pactado en un destino que él no entendía. Atrapado en un ciclo sin fin, cabalgando entre los árboles que ahora resonaban con un eco de su propio miedo, Aurelio se convirtió en una parte inextricable del bosque. Su grito silencioso se unió al coro de almas condenadas que resonaban en el viento, mientras la bruja se esfumaba con una carcajada, otro trofeo agregado a su maldición eterna. El hombre que alguna vez fue desapareció, absorbido por el hambre insaciable del bosque de Eldeglen. Carlos, un investigador escéptico de lo paranormal, se encontraba frente a la mansión abandonada que había sido objeto de rumores y leyendas durante generaciones en el pequeño pueblo de San Javier. Para él, estas historias no eran más que cuentos para asustar a los niños. El cielo se oscureció rápidamente, y una niebla inquietante envolvió la mansión. Desafiando el sentido común, Carlos abrió la puerta principal, que chirrió como si se quejara desde las profundidades del tiempo. Al cruzar el umbral, lo envolvió una quietud inquietante. A cada paso, el piso de madera emitía suaves crujidos, pero el eco de sus pisadas no estaba solo, a veces, otro sonido respondía. Los pasillos eran largos y laberínticos, flanqueados por paredes adornadas con retratos antiguos. Carlos se detuvo un momento ante un retrato de un hombre severo con ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Una sensación de inquietud lo atravesó, pero la ignoró, sin querer dar crédito a lo absurdo. A medida que exploraba la mansión, comenzó a notar detalles fuera de lugar, sombras que desaparecían en el momento en que sus ojos intentaban enfocarlas, puertas que se cerraban suavemente a su paso, un leve susurro que parecía pronunciar su nombre. Inicialmente, Carlos se burlaba de estas manifestaciones, atribuyéndolas al viento que se colaba entre los muros viejos. La noche cayó con un manto de silencio abrumador y la mansión pareció cobrar vida propia. Carlos, cada vez más inquieto, comenzó a descender por unas escaleras que llevaban a un sótano oscuro, impulsado por una fuerza inexplicable. En las sombras, los susurros se transformaron en gritos fantasmagóricos.
Los gritos le relataban los horrores sucedidos dentro de esas paredes, un pacto diabólico hecho por el antiguo dueño de la mansión, que con su avaricia había condenado las almas de todos sus habitantes. Carlos sintió que ya no estaba solo en la oscuridad, una presencia palpable se desplazaba entre los rincones. Sintió un aliento frío en su cuello y se congeló al escuchar voces que repetían su nombre. Allí, entre las sombras, se encontraba una silueta oscura, inmóvil, observándolo con la intención de cobrar algo que él desconocía. Aterrorizado, Carlos intentó avanzar hacia la salida, pero cada puerta que encontraba permanecía cerrada. Era como si la casa decidiera a dónde podía ir y dónde no. En su desesperación, regresó al vestíbulo principal, solo para descubrir que el espacio había cambiado. Posibles salidas ahora se presentaban como muros sólidos y hostiles. Finalmente, el horror culminó cuando un espejo antiguo reflejó una imagen que no era la suya. En el cristal, una figura demacrada con un rostro torcido le mostró su nueva realidad, la entidad maligna había tomado su cuerpo. Carlos en ese instante dejó de existir como lo conocía, atrapado en una prisión eterna de oscuridad, condenado a vagar por los pasillos como un nuevo testigo de los horrores de la mansión. La historia terminó con el amanecer, pero ocurrió solo en el exterior. En el interior, Carlos era ahora parte de esa eternidad tormentosa, dejando atrás solo susurros que murmuraban entre las sombras su nombre. Carlos, para siempre transformado en una de las almas errantes en la mansión del susurro eterno. La noche había caído con brutalidad sobre las colinas de Robledales perdidos cuando Andrés y sus dos amigos, Clara y José, decidieron ingresar en la antigua mansión Adlerside. Hacía tiempo que aquel lugar había sido tragado por la maleza y el abandono, convertido en un rastro de lo que una vez fue un hogar opulento. Era una finca enorme, rodeada por jardines marchitos y estatuas corroídas por el tiempo y la intemperie. Cruzaron el umbral grácilmente, movidos por la curiosidad y el desafío que el rumor de una fuerza inhumana ofrecía a sus jóvenes espíritus. El aire era pesado, cargado de un sopor casi viscoso que les cubría la piel como una manta húmeda. La madera del suelo crujía bajo sus pies, emitiendo gemidos que parecían desdeñosos ante su presencia. Desde el primer momento, la mansión anunció su poder. Una sombra cruzó el salón principal, rápida como el viento, pero con una forma difusa que sugería algo más que la mera ausencia de luz. Andrés fue el primero en sentirlo, un escalofrío que le caló hasta los huesos. ¿Lo habéis visto?, susurró. Clara le miró con desdén, segura de la racionalidad de la aventura. Avanzaron por el corredor principal, encontrando puertas que se cerraban con fuerza tras su paso, como si una mano invisible quisiera mantenerlos dentro. Los susurros comenzaron poco después, susurrando secretos que el viento no debería haber conocido en habitaciones vacías. «Esta casa tiene vida», dijo José con nerviosismo, al ver cómo una de aquellas menciones se apresuraba a advertirle de lo que no debía saber. A medida que desenterraban el pasado del lugar, empezaron a comprender la magnitud de la maldición que allí habitaba. El vestíbulo estaba cubierto de símbolos que sugerían antiguos rituales, pintados con nerviosa urgencia sobre las paredes. Sus ojos se encontraron con espejos que albergaban figuras espectrales, reflejos de lo que una vez caminó sobre aquellos suelos pero que ahora solo era un eterno prisionero. La melodía resonó en algún lugar lejano, una composición de ecos retorcidos. Cada nota parecía provista de un propósito para llevarles más cerca de la locura. Y el frío era cada vez más intenso y vibrante, como una presencia más allá del velo de este mundo. La tensión se intensificó con cada paso. La mansión comenzaba a destilar una presencia opresiva, un sentimiento de estar atrapados por algo más primordial y peligroso. Fue cuando encontraron el diario antiguo,
tapado por el polvo de las décadas. Relataba la historia de un crimen olvidado, el sacrificio de sangre destinado a mantener la separación entre los planos de mortalidad y condena. Al llegar a la gran sala superior, Andrés se encontró frente a frente con la verdadera maldad. Una figura espectral con ojos como pozos sin fin le observaba con una calma antinatural. Era la personificación de todo cuanto habían sentido y temido. ¿Qué buscáis aquí?, resonó su voz en un tejido de sombras. Andrés intentó gritar, pero su voz se perdió entre los muros. El clímax llegó como una erupción de pánico y revelaciones. Sus amigos habían desaparecido entre las sombras, dejándole solo con la esencia de la mansión. La puerta al exterior se cerró, asegurando que nadie volviera a cruzar el umbral sin asumir el peso de los secretos que buscaban. Finalmente, Andrés comprendió que el lugar no los dejaría ir. La mansión había impuesto su maldición eterna sobre los intrusos, condenándolos a ser parte de su eterno ciclo de miedo y sombra. La oscuridad finalmente envolvió a los pocos que quisieron desafiarla. La noche estaba fría cuando Marco, Laura y Diego llegaron a la vieja casa abandonada. Llevaban meses escuchando historias sobre ese lugar. Vecinos aseguraban que, al caer la noche, se oían golpes en las paredes, pasos en los pasillos y susurros sin dueño. Con linternas en mano y una cámara grabando, se pararon frente a la puerta de madera podrida. Marco empujó con cuidado. La puerta crujió y se abrió sola, como si los estuviera invitando a entrar. «Ok. Esto ya empieza raro», susurró Diego, el más escéptico del grupo. Laura tragó saliva y avanzó. El aire dentro era denso, húmedo, con un olor a madera vieja y encierro. A lo lejos, un reloj de pared marcaba las 3:33 de la madrugada, pero las agujas estaban detenidas. Avanzaron por un pasillo angosto. Las paredes estaban llenas de grietas y manchas oscuras. Cada paso que daban hacía que el suelo de madera crujiera bajo sus pies. Entonces, sin previo aviso, un golpe seco resonó en la pared a su derecha. Todos se detuvieron. «Dime que fuiste tú», susurró Laura, mirando a Diego. «No me muevo desde que entramos», respondió él, su voz temblorosa. Un segundo golpe, más fuerte que el primero, sacudió la pared. Luego, otro. Y otro. Como si algo dentro de la casa golpeara desesperadamente para salir. «Esto no me gusta», murmuró Marco. Antes de que pudieran reaccionar, un portazo retumbó en la casa. Venía de arriba. Un escalofrío les recorrió la espalda. Laura enfocó la linterna en la escalera. En lo alto, una sombra se movió velozmente. «No estamos solos», susurró. Decidieron seguir. Algo los empujaba a descubrir qué estaba pasando. Cruzaron el pasillo hasta llegar a una puerta entreabierta. Marco empujó con cuidado y la linterna iluminó una habitación oscura. Dentro, una mecedora se movía sola, lenta, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Pero lo peor fue lo que había en la pared. Arañazos. Decenas de marcas profundas, como si alguien hubiera intentado escapar. El sonido de un susurro hizo que Laura se girara en seco. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe. La linterna de Diego parpadeó. La temperatura bajó de golpe. «Mierda, algo no quiere que salgamos», dijo Marco, con la voz entrecortada. De repente, un ruido seco. Un espejo al otro lado de la habitación se agrietó de la nada. En su reflejo, una figura alta y oscura con ojos brillantes los observaba. El espejo estalló en 1000 pedazos.
«¡Corran!», gritó Laura. Salieron de la habitación. Las puertas a su alrededor se azotaban solas. Los golpes en las paredes se intensificaban. Algo estaba furioso. Cuando estaban a punto de llegar a la salida, Diego se detuvo en seco y soltó un alarido. Algo me agarró el pie. Marco y Laura lo sujetaron y lo arrastraron fuera. Corrieron hasta la calle, sin mirar atrás. Cuando al fin se detuvieron, jadeando, se miraron entre sí. Sus rostros reflejaban puro terror. «No vuelvo a entrar ahí nunca», susurró Laura. Marco asintió. No sé qué era eso, pero nos quería dentro. Diego, todavía temblando, miró la casa por última vez. Antes de romperse el espejo, vi algo. No estábamos solos. Silencio. Luego, un último golpe dentro de la casa. Como una advertencia. Al alzar la mirada, Marco sintió un escalofrío. En la ventana del segundo piso, una sombra los observaba. Y antes de que pudieran reaccionar, desapareció. La abadía de Thornwood Hill siempre había sido un lugar de rumores y leyendas oscuras en el pequeño pueblo de Danwich. Construida sobre una colina sombría, sus muros de piedra parecían haber absorbido la esencia del tiempo, quedando aún más perturbadores con cada crepúsculo que caía. Y era en aquella colina que, una noche particularmente fría y ventosa, el escéptico profesor Daniel Harley decidió aventurarse en busca de respuestas para desacreditar de una vez por todas las antiguas supersticiones. El motivo de Daniel era sencillo: un informe académico que desmentiría la supuesta presencia de fuerzas malignas y traería una explicación racional a lo que no era más que un cúmulo de historias para asustar a los niños. Con una linterna en mano y su libreta de notas, el profesor entró en el recinto abrazado por la oscuridad. Las paredes destrozadas y el aire viciado parecían susurrar secretos olvidados, pero Daniel, inmutado, siguió adelante. Mientras exploraba, algo extraño comenzó a suceder. Primero, sombras que parecían desvanecerse al borde de su visión, luego, símbolos arcanos comenzaron a formarse espontáneamente en las viejas paredes de piedra. Daniel lo apuntó todo, convencido de su alucinación creada por la atmósfera enervante y la falta de sueño. En lo que suponía una antigua sala capitular, Daniel encontró un altar cubierto de polvo. Sobre él yacía un libro enorme, con una cubierta de cuero ajado, adornado por una estrella de 5 puntas invertida grabada en oro. Al acercarse, las páginas comenzaron a voltear por sí solas. La linterna de Daniel comenzó a fallar, parpadeando peligrosamente hasta que se apagó por completo. La abadía, bañada en oscuridad, exhaló un suspiro helado que congeló su sed. Fue en ese momento, cuando el silencio fue perturbado por un profundo susurro que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Daniel. Resonó su nombre en el aire, ecos que rebotaban en cada esquina. Luego, una risa gutural y macabra llenó la habitación. Frente a él, en una ráfaga de humo negro y fuego, apareció una figura espantosa. Satanás, con ojos que ardían como las brasas más puras del infierno. El diablo le habló entonces, su voz distorsionada perforando los vestigios de realidad que Daniel había conocido. Has sido llamado por el destino, un escéptico, para presenciar lo que nunca debió ser visto por los ojos humanos. El suelo bajo los pies de Daniel tembló, y lo que antes era piedra se transformó en un océano de sombras ondulantes. Intentó correr, pero cada paso lo hundía más en la penumbra maldita. Las manos de Satanás, garras cubiertas de escamas y cicatrices, se extendieron hacia él, pero no fue el dolor lo que experimentó, sino una revelación que desgarró su comprensión del mundo.
En un instante, vio el corazón de la oscuridad, un universo hecho de caos y llamas, donde almas condenadas clamaban en vano por redención. En su mente resonó la última verdad: la humanidad no estaba a salvo, nunca lo había estado. Con un grito que surgió de lo más profundo de su alma, Daniel despertó, tumbado en el suelo de la abadía, la primera luz del amanecer filtrándose a través de las ruinas. Pero él no era más el hombre que había entrado en aquel recinto profano. Con los cabellos encanecidos de la noche a la mañana y sus manos temblorosas, guardó el secreto que había absorbido, consciente de que contar su experiencia significaría perder lo esencial de su cordura.